que podamos entender lo que ocurrió en la vida de Moisés. Y por qué muchas veces los cristianos rechazan retrasan el plan de Dios en sus vidas. No es que Dios no quiere obrar en tu vida, no es que Dios no te quiere levantar, no es que Dios no te quiere usar, no es que Dios no va a hacer lo que tiene que hacer con tu vida. Pero en algunos casos nosotros retrasamos los planes de Dios. ¿Y cómo los retrasamos a los planes de Dios? Cerrándonos a Él, no abriéndonos al Espíritu, teniendo pecados no confesados, siguiendo de la misma manera, no dejando la obra transformadora. Entonces no es que Dios no va a hacer la obra en tu vida, la va a hacer, pero esa obra se puede extender mucho tiempo más adelante, y cuando te des cuenta pueden pasar muchos los años y vas a decir: si yo hubiese entendido antes, yo hubiese abierto mi corazón antes, ya tengo casi 70 años y pudiese haber sido joven y hubiese hecho muchas cosas para el Señor, pero por mi terquedad, mi dureza, recién ahora entiendo lo que Dios quería hacer conmigo. Y eso es lo que no nos tiene que pasar a nosotros. Eso es lo que no le tiene que pasar a la iglesia. Nosotros tenemos que ser cristianos, hijos e hijas de Dios, abiertos, moldeables a la palabra del Señor, para que el obrar del Señor esté obrando todos los días de nuestra vida, y lo que Dios determinó hacer con nosotros lo haga. Lo va a hacer en su determinado tiempo, pero si nosotros nos abrimos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Libro de Números, capítulo 20. Gloria a Dios, santo es Señor. Lamentablemente el caso de Moisés nos muestra la realidad de muchos cristianos que hoy en este siglo está pasando. Y no es que Dios no te ame, Dios te ama. Dice que está a tu lado: Dios te ama. Nunca va a dejar de amarte. Pero lo que Dios quiere hacer contigo lo está retrasando. Se está retrasando en tu vida. La liberación se está retrasando. La sanidad se está retrasando. El crecimiento se puede estar retrasando en tu vida. ¿Por qué? Porque somos estrechos y somos cerrados al obrar de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere personas abiertas a la palabra, personas abiertas al ministrar de Dios, personas obedientes y sometidas. Dios en la Biblia me muestra que no levantó a ningún rebelde. Es más, los rebeldes todos murieron en la historia de la Biblia. Todos perecieron, todos cayeron por su rebeldía, por su terquedad, por rebelarse contra el deseo y la voluntad de Dios. Entonces el plan de Dios es que el Señor quiere obrar en nosotros, pero muchas veces el creyente retrasa los planes de Dios. Lo que Dios tendrá que haber hecho contigo en este tiempo, por ahí puede pasar años más adelante si no te abres, si no recibes, si no te humillas. Y nadie se tiene que interponer entre tú y Dios. No se tiene que interponer tu esposo, tu esposa, tus hijos, quien sea. Nadie se tiene que interponer entre tú y Dios, porque el trato de Dios es personal con cada uno. Nadie. Escuchen eso lo que te estoy diciendo de parte. Nadie. Ni tu esposo te tiene que sacar de la iglesia, ni tu esposa te tiene que sacar de la iglesia, ni tu hijo te tiene que sacar. Si eso pasa en tu vida, es porque eres un cristiano débil. No has conocido a Cristo todavía. Eres débil, porque las emociones o las palabras que te están manipulando o queriendo manipular te están haciendo perder cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Y así va a pasar el tiempo y vas a seguir estancado en lo mismo, y no va a haber fruto, no va a haber crecimiento, va a haber estancado. ¿Por qué se retrasa la liberación a muchas personas?
Porque no se abren, porque no son sinceras, porque no se abren a la administración, porque tienen temor, vergüenza que los creyentes o que el pastor diga, si yo le cuento esto al pastor, ¿qué va a pensar el pastor de mí? Nada voy a pensar, te voy a ayudar a que sea libre por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y acá hay un claro ejemplo que el Señor nos muestra de lo que le pasó a Moisés por perder los estribos, por perder la calma, por oír al pueblo y la saturación, el cansancio extremo del pueblo que llevó a Moisés a hacer algo que él quedó afuera de lo que Dios le había prometido. Y yo no quiero perderme de las cosas espirituales, no quiero perderme de las riquezas de Dios, no quiero perder las cosas que Dios quiere hacer conmigo, porque mi corazón es duro, porque no soy moldeable y no soy una persona que me dejo pastorear por el pastor y por el Señor sobre todas las cosas y por estar en la casa de Dios donde tengo que estar. Denle un aplauso, querido. Apláudale. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, no retrase lo de Dios. Yo no quiero retrasar nada. Yo quiero ir día a día poniéndose granito de arena y colaborando con Dios para que Él me vaya llevando de gloria en gloria. Y no de retroceso en retroceso. ¿Cuántos dicen amén? Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra No. Pero que no había agua. Digan conmigo, no había agua. Escuchen. Y habló el pueblo contra Moisés. ¿Qué hizo el pueblo? ¿El pueblo fue pacíficamente? No. Dice que se levantó contra Moisés. Fue contra a Moisés. Diciendo, escuche, mire, yo quiero que usted entienda esto. Mire la mentalidad del pueblo, mire la mentalidad que algunos cristianos todavía siguen teniendo. Porque si tu mente no es renovada, tienes una mente como todo el pueblo de Israel. Dice, escuche, ¿cuál es la primera reacción de un cristiano que no se somete, no se sujeta y irse de la iglesia? Abandonar, irse. Me voy. No, me voy. No, aquí no me dan lugar, me voy. No, aquí no voy a crecer y me voy. Y no es así. La mentalidad, esa mentalidad es una mentalidad de esclavo. Es una mentalidad en la cual Cristo todavía no se forjó en la mente de la persona. Es una mentalidad de un esclavo. Diga conmigo, Cristo me hizo libre de ser esclavo. ¿Cuánto dicen amén? Ojalá hubiésemos muerto. Escuche, cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Toma tu asiento. La mentalidad de ellos era morirse como sus hermanos murieron delante de Jehová. Recordaron un suceso en sus vidas. Recordaron un suceso en sus vidas a la cual ellos también querían pasar por ese suceso. Escuchen. La mentalidad de los cristianos que no son obedientes a Dios son esta. Siempre tienden a volver atrás, siempre tienden a recaer, siempre tienden a la murmuración, siempre tienden a la desobediencia. Porque así le pasó a Moisés. El pueblo fue contra Moisés, exigiéndole, escuche, exigiéndole agua. Viendo las grandes maravillas y señales de Dios, sabiendo que si ellos, escuchen, saben que ellos sabían cómo Dios podía vertir el agua de algún lugar, cómo ellos sabían
usando. El enemigo pone esas quejas en tu boca para contradecir las cosas que Dios quiere hacer con tu vida. Pero es terrible que el pueblo le pase eso. Diga conmigo, yo no me voy a quejar. Yo voy a obedecer a Dios. ¿Por qué hiciste venir a la congregación? Escuche las palabras del pueblo contra Moisés. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí y nuestras bestias. ¿Para qué hiciste, Moisés, venir a este desierto? ¿Por qué permitiste que vengamos a morir al desierto? Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, que allí teníamos el agua y teníamos los platos de comida. Pero estaban bien esclavos ellos. Miren la mentalidad de un esclavo es siempre volver atrás, retroceder. Nunca es querer avanzar, porque ya su propia mentalidad lo lleva a eso. Escuche, que es una mentalidad de esclavo, es una mentalidad de sus propios ideales, de sus propios conceptos. No, a mí me parece que esto es así, a mí me parece que no es así, como explica el pastor. No, a mí me parece que de esta manera. Eso es una mente esclava porque no se habla la palabra del Señor. Y el Señor no quiere eso para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. ¿Por qué nos trajiste para que nosotros muramos aquí? Nuestros animales, nuestras bestias. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es un lugar de cementera, no es el lugar donde nosotros podemos sembrar, donde nosotros podemos crear la semilla y que salga el fruto de esa semilla que nosotros hemos plantado. Es un lugar desértico, es un lugar donde vamos a morir de sed, es un lugar donde no tenemos alimento. ¿Cuánto dicen amén? Quejas y quejas y quejas había en boca del pueblo contra el nombre de Dios. Señor, ¿por qué no sanas a mi hijo? Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me bendices? Señor, ¿qué pasa? Que yo estoy yendo a la iglesia y las cosas no cambian. Señor, ¿qué pasa? Yo oro y no hay resultado. Y es como una queja ante Dios, no es un pedido ante Dios. Amén. Escucha. No hay agua para beber para nosotros ni nuestros animales. Entonces, Moisés y Aarón recibieron toda esta queja del pueblo. Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el versículo 6? Dice que se congregaron en la puerta del tabernáculo de reunión. Fueron donde estaba el tabernáculo, que estaba hecho con cortinas y tenía sus secciones, pero ellos se pusieron a la puerta, no entraron al lugar santísimo. Ellos desde la puerta se postraron a buscar a Dios y a que Dios se escuche. ¿Usted piensa que Dios no estaba escuchando todas las quejas del pueblo? Sí. Él estaba escuchando todos los reproches y los reclamos que el pueblo estaba haciendo delante de Moisés. Pero no lo estaba haciendo delante de Moisés, lo estaba haciendo delante de Dios en realidad. ¿Cuánto dicen amén? Cuando muchos cristianos vienen a quejarse o vienen a excusarse delante de los pastores, lo están haciendo delante de Dios, porque nosotros somos la representación de Dios en la tierra. Amén. Cuando tú te ofendes contra el pastor o te enojas contra el pastor, te estás enojando contra Dios, no contra mí. Cuando tú murmuras contra tu pastor, estás murmurando de Dios, no estás murmurando de mí. Está mi imagen de por medio, pero dentro de mí el que habita Dios, y de Él es el cual te estás quejando o murmurando o hablando mal. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando ellos se quejaban contra Moisés, lo estaban haciendo contra Dios mismo, porque Moisés
era el siervo de Dios, era el representante de Dios en la tierra. Amén. ¿Me va entendiendo? Y ellos se postraron y la gloria del Señor vino, se posó sobre el tabernáculo y la voz del Señor viene a los oídos de Moisés y le habla. ¿Cuántos dicen amén? Se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Qué apareció? Pero ¿qué pasó para que aparezca la gloria de Jehová? Se postraron. Mira que está a tu lado, hay que postrarse. Hay que humillarse. Para que la gloria del Señor venga. Para que la gloria del Señor irrumpa. Amén. Para que el Señor venga a hablarnos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, primero vino esa gloria y la voz de Dios se hace oír a Moisés. Porque el único que escuchaba la voz de Moisés hasta ese momento era Moisés. El pueblo lo escuchó en otras ocasiones, pero aquí la escuchó Moisés solamente. ¿Cuándo dice amén a eso? Toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano. Y él le dice algo a Moisés, que hablara a quién, a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Mira que está a tu lado, tenía que hablar a la peña, a la roca. Imagínense que vendría a ser algo, es como decir, hablarle a una piedra, ¿no? ¿Se imagina eso usted? Porque para Dios no hay nada imposible. Yo le digo, hablarle a la roca. Yo creo que si alguien ve hacer esto hoy en día a alguien, él está loco, ¿cómo le está hablando una roca? Está hablando un pedazo de piedra. ¿Qué está diciendo? Pero Dios es así. Dios de lo más insignificante o de las cosas más locas que uno puede pensar, puede hacer cosas. Él escupió el suelo, hizo barro de su saliva y untó el ojo de un ciego y le dio vista. Para la persona podría haber sido repugnante el escupitajo de Jesús en tierra, hacer barro y ponerle los ojos. Pero eso Dios hace para mostrar que todos los elementos que fueron creados, Dios los utiliza. Dios utiliza la naturaleza para hacer lo que Él quiere hacer. Él no hizo que las aguas amargas, cuando le echaran un pedazo de madera, no se endulzaran. Echaron un pedazo de madera a las aguas amargas y esas aguas se endulzaron. ¿Cuántos dicen amén? Claro que todas estas cosas tienen un sentido espiritual y una representación espiritual, pero Dios nos está mostrando que de las cosas naturales Él hace cosas sobrenaturales. De las cosas naturales visibles de lo que nosotros vemos, Él hace cosas sobrenaturales. Dale un aplauso al Señor. Él le dijo que Él hablara a la roca, a la piedra. Le dijo, ve y habla. Piedra, brota agua, le tendría que haber dicho. Que de ti fluya el agua. Roca, que de ti se abre una vertiente de agua para que bebamos. Así dijo el Señor. Pero Moisés estaba un poco saturado del pueblo. Y aquí viene una palabra acerca de la saturación, de las obligaciones, las responsabilidades y de muchas cosas que te pueden saturar si tú perdiste la comunión, y las cosas y las actividades y los muchos problemas te pueden saturar y hacer perder los estribos, hacer perder tu juicio y hacer que la carne brote y que comiences a hacer algo que pierdan el gozo, la paz y la presencia de Dios. Porque hasta ese momento pareciera que Moisés
Estaba en esa comunión maravillosa con Dios. Pero en ese momento algo ocurre en la vida de Moisés. Moisés pierde la calma. Moisés pierde los estribos. Moisés se cansó de que el pueblo sea un pueblo siempre tan hostigador, tan duro, tan no creíble a las maravillas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué los cristianos dan 2 pasos para adelante y 4 pasos para atrás muchas veces? Porque muchas veces avanzas y llega un momento que pasa algo y retrocedes. Pasa que te cansas. Pasa que pierdes la comunión. Pasa que comienzas a abrir puertas, a oír cosas que no tienes que oír. Y eso te hace retroceder. Eso hace que la comunión se corte en tu vida. Entonces va a llegar un momento que te vas a cansar, va a llegar un momento que te vas a hastiar de tantos comentarios, de tantas cosas que se hablan, y como la comunión se interrumpió, porque no estás en esa comunión, eso termina desgastando tu vida espiritual, y eso termina sacando toda la carnalidad que está en tu vida. Y eso no tiene que pasarnos a nosotros. Escuche, mira que está a tu lado, que eso no te pase, que Dios te guarde. El cansancio físico sube el cansancio espiritual que no está buscando a Dios. Eso te va a hacer a que levantes la voz, a que haya discusiones, a que haya peleas en tu propio hogar. Cuando tú no tienes una comunión, cuando tienes cansado, agobiado de actividades y de quehaceres y no buscas a Dios y pones a Dios en último lugar, eso te va a llevar a desembocar en que comiences a pensar y a decir cosas en algún momento que después a futuro te vas a arrepentir. Que después dices una palabra y para remediar la situación o restaurar algo que se quebró, te puede llevar tiempo para restaurar. Entonces, amén. Moisés tenía que hablar, diga conmigo, la orden de Dios fue clara. ¿Cuál fue la orden de Dios? Que hablara a la roca. Esa fue la orden de Dios. Diga conmigo, ese fue el mandato de Dios. Y la Biblia dice, si oyereis atentamente mi voz, todo lo que hagáis será prosperado, será bendecido. Todo lo que hagas, si me escuchas a mí y pones en obra mi palabra, yo te prosperaré, yo estaré contigo, yo guardaré tu entrar y tu salir, yo guardaré todas tus cosas, pero si me oyes a mí y me obedeces a mí. Apláudame. Cuando tú obedeces a personas que te quieren sacar del objetivo y de la voluntad de Dios, tú estás obedeciendo al hombre, no a Dios. Porque hay algunos hombres bien manipuladores que dicen, no, tú tienes que someterte, yo soy el hombre, tú tienes que hacer esto. Pero todo lo que te saque del propósito de Dios, eso es un anatema. Sea tu esposo, sea tu hijo, si te quiere sacar de la voluntad de Dios, es mejor que obedezcas a Dios, hermanos hombres, porque el obedecer a ese hombre manipulador te va a llevar a sufrir, te va a llevar a derramar lágrimas de sangre. Escucha lo que Dios te está hablando hoy. Escucha. Yo escuchaba una predicación del pastor Harrigan de esta característica, dice, si ese hombre, bótalo. Mejor que te quedes con Dios y no te quedes con alguien que te va a hacer perder muchas cosas que Dios quiere hacer contigo. Y cuando estoy diciendo bótalo o quítalo, no estoy diciendo que si estás casado lo dejes. No malinterprete. Pero nadie se tiene que interponer entre tú y Dios. Sea quien sea en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el momento que tú haces eso, es en el momento que tú abres tu corazón a tu sentir y ese hombre te va a fallar.
Esa persona tiene falencias y debilidades como todos los seres humanos. El único que no te va a fallar es Dios. El único que te va a amar más que tu mujer, que tu esposo es Dios. El único que te va a ser fiel, aunque ese hombre te sea infiel o haga algo, es Dios. Aplauda conmigo. Amén. Lo que Dios ordenó era que Moisés hablara a la peña, no que hiciera lo que hizo luego. Pero ¿qué nos llevó a golpear? Porque Dios le dijo, háblale, y Moisés dice, escuche, escuche. Entonces Moisés tomó la vara, verso 9, delante de Jehová como él le mandó. Y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, él les dijo, oí ahora rebelde. Mire cómo lo llamó al pueblo. ¿Cómo lo llamó el pueblo de Dios? Hermanos míos, ¿cómo lo llamó? Mira que está a tu lado, que no te llamen así. Imagínense que el pastor de Aún es un rebelde, che, no cambia más. Sos un rebelde. Que el pastor o alguien te diga así, eso es triste, hermano. Se te está calificando como el pueblo de Dios, como, escuche, y es impresionante, increíble, que el pueblo de Dios viendo la gloria de Dios, nada ni más menos que vio que la gloria de Dios. La voz de Dios escuchó. ¿Cuántos aquí desearían oír la voz de Dios? ¿Cuántos dicen cómo desearía oír la voz de Dios? Que Dios me hable a mi oído, que Dios me hable con esa voz que dice la Biblia, que es una voz tronante como estruendo de muchas aguas, pero al mismo tiempo es una voz dulce. ¿Cómo me gustaría oír la voz de Él? Mire, ellos tuvieron el privilegio de oír a Dios. Pero aún en esto, comieron el pan que Dios les fabricó en el cielo. Dios fue el mejor panadero. No hay otro como Él. Él hizo un pan que era extraordinario, que tenía un sabor tan rico que no hay pan comparado en la tierra como el pan de Dios. Viendo los enemigos morirse ahogados en el mar rojo y ellos salir victoriosos y ninguno morir. Todo eso viene, todo. Pero aún en vez de ver todo eso, ¿cómo le dijo Moisés? Rebelde. Es como decir, vienes a una iglesia donde está la gloria, vienes a una iglesia donde hay palabra de vida, estás en un lugar donde se manifiesta la palabra profética, donde se manifiesta el fuego, la gloria, y todavía seguir con esa misma actitud de rebelde. ¿No es igual a este tiempo? Viendo el poder, viendo la gloria, sintiendo el fuego, sintiendo la palabra profética cuando viene y te habla el Señor a tu corazón. Pero Moisés le dijo, escuchadme bien ahora, rebelde, os ha de hacer salir agua de esta peña. Escúchenme ustedes, le dijo. Voy a hacer que el agua salga de esta peña, porque así mandó el Señor. Escuchen, siguiente verso, Pablo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Cuál era la orden? Hablar. Se termina eso. Amén. Él golpeó. La golpeó 2 veces. Y dice que el agua salió. Y ahí viene la voz de Dios, escuche. Y Dios le dice a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, por cuanto no creí, escuche, ¿cómo Dios? Yo digo, Dios, ellos te creían, ellos oían tu voz, y Dios le dice, por cuanto no creíste en mí. A veces los cristianos se toman, que Dios no toma en cuenta las cosas que hacen, y Dios toma muy en cuenta todas las cosas que hacemos. Aún los mínimos detalles que nosotros pensamos
o creemos que Dios no lo va a tener en cuenta. Dios lo tiene en cuenta. Dios tiene en cuenta este detalle que para nosotros no es tan insignificante a un pensar humano, pero para Dios fue grave. Los pecados que nosotros podemos cometer tan pequeños, para nosotros creemos en nuestra humanidad, creemos que no es tan grave, pero para Dios puede ser muy grave. Y para Dios esto fue muy terrible lo que Él hizo. Porque Él, es como decir, le faltó el respeto a la misma, es como, escuche, faltarle el respeto a alguien, por ejemplo, si yo estoy hablando con Alan y Alan me ignora y se da vuelta y yo estoy hablando, eso es una falta de respeto, porque yo estoy en presencia, estamos presentes los dos hablando, yo le estoy hablando, pero él da la vuelta a la cara y mira, yo digo, Alan, y él no escucha. Entonces es como Moisés hizo eso, Dios estaba ahí y él le faltó el respeto en la misma presencia. Pero Dios dijo, el Señor dijo, porque Él dice, no, yo lo voy a respaldar igual. Pero ahora me va a escuchar bien lo que yo le voy a decir. ¿Cuánto dicen amén? ¿Entiende? Es un ejemplo que le di de que el Señor estaba ahí y Moisés le faltó respeto al Señor haciendo esto. No creyendo, pero lo que lo llevó a Moisés a hacer esto fue el cansancio que el pueblo le proporcionó durante tanto tiempo. Lidiar con la misma persona siempre. Lidiar con los mismos problemas de siempre. Lidiar con las mismas quejas de siempre. Lidiar con los mismos problemas de siempre. Lo llevó a que Moisés se cansara. Y en ese momento perdiera el enfoque de que el Señor estaba ahí, perdiera el enfoque de que Dios le habló y él estaba tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué representa eso? Representa que cuando tú estás turbado y estás en la presencia de Dios, tú eres indiferente a Él. Cuando tú pierdes la comunión, escuche, pierdes la búsqueda, pierdes el congregar, pierdes estar en el cuerpo, pierdes eso. Cuando vienes a los cultos estás perdido, porque no estás en la unción que se está moviendo. Estás perdido, estás mirando y todo, estás recibiendo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque estás en otra dirección. No estás en el mover del Espíritu que la iglesia fluye. Entonces, ¿cómo decir? Tú estás así y fuerza, pero no puedes, porque hay una indiferencia entre Dios. Una cosa es que una persona venga, que esté apartada hace mucho tiempo, que Dios la trajo para hablarle, para ministrarle, para reconciliarla, es otra cosa. Pero hermanos nuestros que ya congregan con nosotros, ¿cuánto dicen amén? Es como decir Dios está y como que yo ignoro que Dios está, porque no estoy recibiendo nada. Eso le pasó a Moisés. Dios estaba ahí, pero los problemas y la saturación de las personas lo llevaron a cometer esto. Y Dios fue claro. Dios le dijo de la siguiente manera, escuche. Por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Escuchen, lo terrible fue que no solo Moisés nuestro, sino que todo este pueblo. ¿Qué termina eso? ¿Qué significa esto? Le voy a hablar a los padres de familia, los que son casados, los que tienen esposa, hijos. Si ese varón, cabeza del hogar, no se entrega a Dios, puede hacer que toda su familia se eche a perder en muchas cosas. Si no reacciona. Puede decir, hermana, estoy sola, pastor. Bueno, mujer, si tú no te metes con Dios y tú no obedeces a Dios,
tus hijos o tus hijas pueden correr lo mismo si tú no haces la voluntad de Dios. Y esto no es una maldición, la Biblia, esto lo dice claramente la Biblia. Lo dice en Deuteronomio 28. Habla acerca de la bendición por la obediencia y de la maldición por la desobediencia. ¿Ustedes dicen amén a eso? Obedeces, tienes resultados y beneficios de parte de Dios. Desobedece y las cosas no te van a ir bien. Te alejas de Dios, las cosas no te van a ir bien. ¿Cómo vas a estar? Perturbada, atada, vas a sentir espíritus que te perturban, vas a sentir a la noche sueños diabólicos y satánicos que vienen, abres puertas. Entonces todos esos demonios vienen a tu vida, a tomar tu corazón, a tomar tu mente, y ahí es donde lo turbo. Si la persona no reacciona a tiempo, la persona puede hasta suicidarse. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas se han suicidado porque escucharon voces y perturbaciones que lo perturban y se han quitado la vida? ¿Cuántos dicen amén? Y Dios no quiere eso para la iglesia. Dios no quiere un suicidio espiritual. Dios no quiere abortar en tu vida lo que Él ya planificó y determinó. Solamente tú lo puedes rechazar o solamente tú lo puedes retrasar en tu vida. Moisés, el error que cometió, hizo que él y todo ese pueblo no entrara. Solamente la nueva generación, los jóvenes de 20 años hacia abajo fueron los que entraron a poseer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decir al que está a tu lado: yo no quiero retrasar los planes de Dios. Yo no quiero que Dios me excluya de lo que Él quiere hacer conmigo. Esto es bíblico, hermano. Esto no estamos hablando de nada que no esté en la Biblia. Todo es bíblico. Parábola de los talentos: 5, 3 y 1. El que tenía 5 lo multiplicó a 10. El que tenía 3 lo multiplicó ¿a quién? A 6. Y el que tenía 1 lo escondió. Y cuando vino el Señor a pedir cuenta, cada uno le rindieron cuenta. Pero el que tuvo 1, ¿qué le dijo el Señor? Mal siervo eres. Porque yo te diré esto, y aunque no por temor no lo hiciste, aunque sea lo hubiese dado al banquero para que el banco me dé la ganancia. ¿Y qué pasó? ¿Cómo termina esa parábola? Termina que al que tiene poco Dios le quitará y se lo dará al que más tiene. Al que tenía un talento, ¿qué hizo el Señor? Se lo quitó, ¿no es así? ¿No dice eso? ¿Y a quién se lo dio? ¿A quién? A aquel que tenía más, según su capacidad, se lo entregó. Entonces no es nada de lo que no estamos hablando que no sea bíblico, es toda la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, escuchen, Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra porque no santificaron su nombre delante de todo el pueblo. ¿Qué es santificar el nombre del Señor? Es honrar al Señor. ¿Qué es santificar el nombre del Señor? Es obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué pasa, hermanos, en estos tiempos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos tiempos donde la iglesia, donde más tendría que tomar protagonismo del mundo espiritual, la iglesia mengua, la iglesia decrece? La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que avanzar, la vida espiritual tiene que crecer. Y nosotros no nos tenemos que conformar, tenemos que decir al Señor: Señor, queremos esa vida divina para seguir creciendo, para seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay algo que se quiere interponer entre tú y Dios, es mejor que lo corte, que se corte eso, y que nada se interponga entre tú y Dios, que no haya nadie ni nada que se interponga, que no haya trabajo, que no haya nada que impida
que tú puedas tener esa comunión con el Señor, que tú puedas dejar que Dios obre en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La triste realidad de Moisés, siendo un hombre de Dios poderoso y maravilloso, pero lo que él no pudo disfrutar la tierra, aunque fue salvo, aunque se salvó, pero no disfrutó lo que el Señor le había hablado de un principio. Qué triste sería que Dios te haya dicho muchas cosas que iba a hacer contigo y por cosas que hayas cometido no puedas ver o disfrutar eso que Dios te dijo hace mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No tiene que pasar eso con nosotros. En nosotros tiene que ser diferente. Tenemos que ser sometidos, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser personas rendidas a Dios, rendidas a la palabra, creer a lo que Dios nos está hablando, abrir nuestro corazón para que los planes de Dios sean completados en nuestras vidas. Aplaudan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y concluyo terminando con el Nuevo Testamento. Evangelio de Juan 15, cuando Jesús habla de la vida verdadera. Y es claro el Señor y dice, si los cristianos que son las ramas no dan fruto, porque no están unidas a Él, Dios tiene que cortarlas. Pero nosotros que hemos creído en el Señor, Él nos tiene que podar. ¿Qué es diferente podar a cortar de raíz? Podar es algo diferente a cortar una rama que no sirve, porque está seca. ¿Qué pasa cuando la rama se seca? ¿Qué hay que hacer? En un árbol, cortarla, porque está seca, ya no tiene vida esa rama, no va a dar más el fruto. Pero sí tenemos que ser podados por el Señor, para que el Señor nos pode, y esa poda es el trabajar de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que podamos seguir dando más fruto, para que nuestro fruto y nuestra vida sea el reflejo de Cristo, para que Cristo en nosotros sea esa esperanza en gloria, como dice su palabra, y no que diga el Señor, te tengo que cortar. Y cuando habla de cortar, está hablando ya en los tiempos finales, que el Señor va a cortar lo que no sirve, lo seco, los cristianos que nunca se han rendido, sometido y que han hecho cosas que no le agradaba al Señor, Él los va a cortar y los va a echar al fuego. ¿Cuántos dicen amén? Y eso no tiene que pasar en nosotros. Tú le tienes que decir al Señor, levanta tus manos y dile al Señor, Señor, pódame como esa rama que soy para que dé fruto. Yo no quiero ser cortado por ti, yo quiero ser podado por ti para que pudiera dar más fruto y fruto abundante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero que ahí como estás, inclines tu rostro un momento en esta noche. Inclina un momento tu rostro.